Cordial saludo. Hoy en Principios de Economía hablaremos de política fiscal, déficit y superávit fiscal. Nuestro grupo está conformado por Angie Lorena Espejo, María Paulina Vargas y Alicia Felicia Carvajal, y quien les habla, John Olaya. La política fiscal es esa herramienta que tiene el Estado para analizar y tomar decisiones con referencia a los impuestos, gastos y el endeudamiento. Su finalidad es influir sobre la eficiencia y estabilidad y equidad económica en su país. Hay dos ramas o dos clases de política. Hay una política expansiva, que es cuando la economía necesita un estímulo. El gobierno puede aplicar esta política aumentando el gasto público y reduciendo los impuestos. Esto busca incrementar la demanda y dinamizar la producción y el empleo. Por el otro lado, tenemos una política fiscal contractiva, la cual busca disminuir la demanda agregada, principalmente cuando existen presiones inflacionarias. Para ello, el gobierno opta por reducir el gasto público y aumentar el impuesto. En el caso de nuestro amigo Carlos, en su empresa de calzado, aunque los impuestos representan un costo para su empresa, esto es necesario porque permite financiar el gasto público. ¿En qué situaciones? Educación, salud, infraestructura y seguridad. Por esta razón, el cumplimiento de impuestos, en vez de ser algo contributario, también es una obligación legal para que pueda el Estado tener su desarrollo y una economía más fluida. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Angie Lorena Espejo Cardona y me correspondió la pregunta número 2. Hoy vamos a hablar sobre el gasto público y las fuentes de ingresos del Estado, relacionándolo con el caso de Carlos, quien tiene una empresa de calzado y se pregunta por qué debe cumplir con el pago de sus impuestos. En primer lugar, el gasto público consiste en los recursos que se utiliza el Estado para cubrir las necesidades de la sociedad y garantizar su funcionamiento. Estos recursos son destinados para educación, salud, seguridad, infraestructura, vivienda, programas sociales, entre otros. Para poder realizar estos gastos, el Estado necesita obtener ingresos y una de sus principales fuentes son los impuestos que pagan las personas de acuerdo a las obligaciones establecidas por la ley. ¿Cuáles son? Las personas comunes y las que tienen empresas. También existen ingresos como no tributarios, ingresos de capital y regalías, transferencias y recursos que provienen de financiamiento establecidas por la ley. ¿Cuáles son? Las personas comunes y las que tienen empresas. También existen ingresos como no tributarios, ingresos de capital y regalías, transferencias y recursos que provienen de financiamiento. En el caso de Carlos, aunque el pago de los impuestos representa un gasto para su empresa, estos recursos son muy importantes porque permiten el estado financiero y poder pagar los servicios públicos y realizar inversiones y atender a las necesidades de la población. Además, la política fiscal permite al gobierno utilizar los ingresos y el gasto público como herramientas para influir en la economía. Esto es especialmente importante para los ciclos económicos. Por ejemplo, durante una etapa de crisis disminuyen la producción, el consumo y la inversión, mientras que en una etapa de auge aumenta la producción en el empleo y su consumo. Para concluir este tema, pagar los impuestos de manera cumplida no solo es una obligación legal para Carlos, sino también contribuye al financiamiento del Estado y el desarrollo económico y social para nuestro país. Hola, soy María Paulina Vargas. ¿Alguna vez te has preguntado qué significan esos términos económicos que escuchamos todo el tiempo en las noticias? Hoy te explico de forma muy sencilla en qué consisten en el déficit y en el superávit fiscal. Empecemos con el déficit fiscal. Ocurre cuando los gastos del Estado son mayores que sus ingresos, es decir, el gobierno gasta más de lo que recauda.
¿Qué implica? Que para cubrir ese faltante el Estado debe endeudarse o usar sus ahorros. Por ejemplo, si recauda 100.000 millones de dólares pero gasta 120.000 millones, tiene un déficit de 20.000 millones. Si esto se mantiene, puede generar una deuda pública insostenible o más impuestos en el futuro. Por el contrario, el superávit fiscal ocurre cuando los ingresos del Estado superan a sus gastos. Al gobierno le sobra dinero. Siguiendo el ejemplo inverso, si recauda 120.000 millones y gasta 100.000 millones, obtiene un superávit de 20.000 millones. Esta es una situación muy saludable, ya que en ese dinero sobrante se puede usar para pagar deudas anteriores, crear fondos de emergencia o invertir en infraestructura. Muchísimas gracias. Carlos debe pagar los impuestos, no solo por la obligación legal y constitucional en Colombia, sino porque el pago de los impuestos ayudan al sostenimiento del Estado y porque el pago de los impuestos que realizan los colombianos son invertidos en salud, educación y seguridad. Además, no solamente se beneficiaría Carlos, se beneficiaría la empresa y los trabajadores. También se beneficiaría la comunidad donde está ubicada la empresa de Carlos. La empresa tendría acceso sin restricciones a un sistema financiero. Podría acceder formalmente a créditos. Estaría reconocida ante Cámara de Comercio. Tendría facilidad de contratos con entidades gubernamentales y con proveedores. Además, habría tranquilidad no solo para Carlos, sino para sus trabajadores. Tendrían mayor estabilidad.